Muy buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Una vez más estamos aquí pues para tomar nuestra escuela dominical, esperando que todos estén bien, que se cuiden y que el Señor esté pues proveyéndole todo lo necesario para su diario vivir. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Una vez más le voy a pedir a mi esposa que ore para que el Señor nos dirija. Buenos días, oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por este día, gracias por la multitud de tus piedades, gracias por tu fidelidad, Señor, gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Padre, por tu amor eterno, Señor, manifestado a través de tu Hijo amado Jesús, Señor, que dio su vida, Padre, para rescatarnos, Señor, de una muerte eterna y poder disfrutar junto con Él una vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús, coloco este tiempo en tus manos de amor, que seas tú, Señor, el que se glorifique siempre, Señor, que las palabras que salgan del pastor, Señor, sea para edificar a tu pueblo, Padre, y que esa palabra, Señor, llegue a la mente, baje a los corazones, Señor, y se haga una vivencia en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los pastores, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor, y sé tú, Padre Santo, con cada uno de ellos en todo tiempo y propicio a cada una de sus necesidades, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Una vez más, pues, les muestro el libro que estamos siguiendo, El Sendero de la Verdad, el libro número 10. Si lo necesitan, pues comuníquense con nosotros, déjenos un mensaje y lo estaremos proveyendo. Igualmente, si necesita Biblia en español, pues también tenemos suficiente Biblia para proveerle. Estamos en la lección número 2, Viviendo solo por la fe en Jesús, que está en la página 15. Ya avanzamos, la clase pasada avanzamos ciertos párrafos, y esta clase está basada en Gálatas capítulo 3, y el versículo para memorizar es el 11. Gálatas 3, 11, lo voy a leer, es el versículo para memorizar en esta segunda lección, y dice así la palabra del Señor: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Eso está en Gálatas 3, 11. Pasamos a la página 16, en el punto número 2, vamos a continuar con el título que dice: el pacto de fe con Abraham es ratificado en Cristo Jesús, y está basado en Gálatas 3, del 6 al 18. Mi esposa lo va a leer. Gálatas 3, del 6 al 18, dice la palabra del Señor así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no perteneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: y a las simientes, como hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto es, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo,
La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Dice acá el título que tenemos en el punto A: Abraham alcanzó la bendición por su fe. Y ya lo leía mi esposa en esa sección del capítulo 3 de Gálatas, del 6 al 18. El Antiguo Testamento también da testimonio de la justificación que Abraham recibió por su fe, no por sus obras. Esta experiencia tuvo lugar durante su encuentro con Dios y la obediencia a su voz, poniendo en práctica lo que se le pidió hacer. Así pues, Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando Abraham dejó su país para ir a la tierra que Dios le había prometido que le iba a mostrar, salió sin saber a dónde iba. Eso se encuentra en Hebreos 11:8. Recordemos la historia que el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y vas a ir a una tierra que yo te mostraré. No se la había mostrado todavía. Le había dado una orden que saliera de su tierra, de su país, de su familia, su grupo familiar, y se fuera hacia una tierra que después el Señor le iba a mostrar. Actuar de esa forma es actuar en fe, puesto que el Señor no le había dicho hacia dónde iba. Y eso fue lo que le sucedió a Abraham. Y esa fe en el Señor, una fe ciega, le fue contada por justicia. Continúo en el párrafo, dice: después de que Abraham arribó a la tierra que Dios quería que él viera, Dios le anunció que él daría esa tierra a sus descendientes. Después que Abraham llegó a esa tierra, entonces cuando el Señor le dice que esa tierra se la dará a su descendencia. Como Abraham obedeció y creció en fe, Dios continuó revelándole las bendiciones que él y sus descendientes recibirían, añadiendo Dios a lo que anteriormente le había hablado al patriarca. Le dijo que sus descendientes serían muy numerosos y que le daría esta tierra a él y a sus descendientes para siempre. Para siempre. Eso se encuentra en Génesis, la historia de Abraham, la hemos leído, en Génesis 15 del 18 al 21. Aquella promesa de bendición que Dios le hizo a su siervo Abraham se extendió a toda la humanidad, con la condición de que a Jehová se le sirva, se le adore y se le obedezca. Las bendiciones de Abraham también son nuestras. Amén. Con la condición de que al Señor se le honre, se le sirva y se le obedezca. Esa es la condición. Es en Génesis 12 del 1 al 3. ¿Qué dice Génesis 12 del 1 al 3? Dice: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tu descendiente formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Ese versículo está en la Biblia, la traducción latinoamericana, que tiene un lenguaje más sencillo. Y es aquí, en este párrafo, en esta parte de la historia, donde se dio inicio a la era de redención de la humanidad. Dios había escogido a Abraham y a sus descendientes para que sean el canal de bendición al mundo entero. En este punto debemos tener en cuenta y debemos reflexionar que así como Dios escogió a Abraham para que fueran un canal de bendición al mundo entero, así el Señor lo escogió a usted y a mí para ser de bendición a las demás personas, a las de la familia de la fe, pero también a los que no conocen del Señor. Ser de bendición para esas personas. ¿Cómo puedo yo ser de bendición para las personas que no conocen al Señor?
compartiéndole la vida en Cristo, ser de testimonio, a ayudarlos o guiarlos a que ellos puedan conocer al Señor y pueda su vida ser transformada y cambiada. Entonces, así como, repito, así como el Señor eligió a Abraham para que fuera un canal de bendición, así nos ha elegido a usted y a mí. Continúo leyendo, dice: a partir de allí la clave para ser bendecido está en la obediencia, separación del mal y compañerismo con el Señor. Por eso las Escrituras se refieren también a Abraham como el amigo de Dios. El Señor en varias partes llama a Abraham su amigo, y en el libro de Santiago, el apóstol Santiago lo ratifica, en Santiago 2:23 ratifica en que el Señor le decía a Abraham su amigo. Él era reconocido como el amigo de Dios. Este llamamiento implica dejarlo todo por obediencia al Señor. Aquí en esta parte, cuando dice separación del mal, por eso es que nosotros somos santos. Y el apóstol Pablo, en muchas de sus cartas, él dice, cuando hace el saludo, porque una carta pues es una carta normal, un saludo, dice: y a los santos que están contigo. A los santos es la iglesia. Pero los santos no es que tengamos una aureola, sino que somos apartados del mal para servicio del Señor. Esa para explicar un poco el párrafo donde dice separación del mal, que a partir de allí la clave para ser bendecido está en la obediencia y la separación del mal, el compañerismo cuando compartimos los unos con los otros. Continúo con el párrafo y dice: Abraham creyó a Jehová y Dios se lo contó por justicia. Dios se lo tuvo en cuenta por justicia. Dios le tuvo en cuenta la fe, el hecho de que Abraham le creyó al Señor de una forma ciega, o sea, le creyó con fe, entonces eso le fue contado por justicia. Pablo usó este evento en su epístola a los Gálatas como una de las bases de su doctrina de la justificación por la fe. Abraham no tenía mérito ninguno. Abraham no tenía obras que mostrar para que él fuera justificado. Solamente fue por su fe. Dice la palabra del Señor en Isaías 64:6. Dice 64:6, Isaías 64:6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. En los versículos anteriormente está hablando de lo que somos delante del Señor, o sea, delante de la presencia del Señor, delante de Él, todas nuestras obras y toda nuestra justicia que le podamos mostrar al Señor, delante de Él, son como trapos de inmundicia. Continúo acá leyendo, dice: fue su fe la base de la justificación, hablando de Abraham. Usted y yo encontramos justificación delante del Señor a través de la fe en Él. Ahora, no quiere decir que usted y yo no hagamos obras, pero nosotros hacemos obras es por consecuencia de la salvación que ya habita en mí, de mi justificación, del amor de Cristo en mí. Entonces lo hacemos, no para alcanzar, sino porque ya la tengo. Alcanzamos bendición por la fe en Cristo Jesús. Ese está en el punto B, página 16. Vamos a leer un poco de este párrafo. Y dice así: frente a los designios de Dios para Abraham y su descendencia, no cabe duda que el carácter moral del hombre y no de sus obras constituiría la base para la obediencia y constante vigencia de las multitudinarias bendiciones del Todopoderoso a la humanidad a través de su Santo Espíritu. Por lo tanto, las bendiciones y promesas de Jehová para sus hijos e hijas siguen vigentes. Las bendiciones de Jehová, las bendiciones del Señor, toda esa multitud de bendiciones que el Señor comenzó a decirle a Abraham
y a su descendencia, también nos alcanza a nosotros. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos el Israel espiritual. Por lo tanto, esas bendiciones también nos alcanzan a nosotros. Es menester de cada uno de nosotros cultivar esa relación cercana con el Señor, con las disciplinas espirituales que estuvimos hablando en la clase pasada. Las disciplinas espirituales nos sirven para tener una relación estrecha con mi Señor y Salvador. Continúo con el párrafo, dice: nuestra misión como iglesia ahora es asegurar esas bendiciones de redención y provisión para todos aquellos que se unen a los propósitos divinos por fe en Jesucristo. Esa es nuestra misión ahora como iglesia. Asegurar esas bendiciones y redención y provisión para todos aquellos que se unen. Hace un momento aclaraba a los hermanos de la fe, pero también a todo aquel que no conoce al Señor. Ahí por eso es que nosotros como iglesia hacemos evangelismo, hacemos misiones, compartimos con las personas que no conocen del Señor para hacer de bendición para cada uno de ellos. Hasta el día de hoy somos hermanos en Abraham por la misma fe que profesamos. Somos bendecidos por recibir la gracia que nos lleva a creer y alcanzar la justificación. Vivir por fe significa que tanto la obra redentora y justificadora de Cristo opera en cada uno de nosotros para salvación y nos libra de todo yugo, aún ante cualquier ley que se convierta en falsa doctrina, tradición o paganismo. Jesús es el cumplimiento de toda bendición que Jehová dispuso a través de Abraham, nuestro hermano. Pero esta experiencia debe surgir de un corazón sincero y no del conocimiento o práctica superficial de la ley. Hablábamos en la primera lección que no es por conocimiento. El conocimiento, todo lo que nosotros aprendemos en la Biblia, que no se quede como conocimiento en nuestra mente nada más, sino que se haga una vivencia, que lo pongamos en práctica en nuestro diario vivir con las personas que nos rodean, indistintamente si son hermanos en Cristo o si son personas que no conocen del Señor. Nuestro testimonio, cuidar mucho nuestro testimonio, ser de bendición para todas aquellas personas que no conocen del Señor. Una de las características de Abraham, y sabemos que por eso a Abraham también se le conoce como el padre de la fe, y también se le conoce como el amigo de Dios, por su relación estrecha con el Señor, por su relación, por su fe. Recordemos cuando otra muestra de fe de Abraham, del patriarca Abraham, fue cuando el Señor le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Si recordamos bien la historia, el Señor le dijo que fuera al monte y sacrificara a su hijo. Y Abraham va al monte, se dirige al monte con algunos criados, pero llega a un punto del camino en que le dice a sus criados: esperen aquí, porque el muchacho y yo iremos y regresaremos. Solamente cuando se tiene una fe como Abraham se puede tener la seguridad que si el Señor le dio a ese hijo, así fuera de las cenizas, se lo iba a levantar y se lo iba a entregar nuevamente. Porque el plan no era que regresara, el plan era que iban a ir y iban a sacrificar al hijo y él iba a regresar solo. Pero las palabras de Abraham son bien maravillosas. Él les dijo a su siervo: esperen aquí que el muchacho y yo iremos y regresaremos. Por eso se conoce a Abraham como el padre de la fe. ¿Tienes algo que agregar? Sí, una de las cosas maravillosas que me llama la atención de la vida de Abraham es que primero fue un hombre escogido por Dios,
¿verdad? Lo sacó de Ur de los Caldeos. Sabemos que esa no era una tierra pues donde pues no adoraban a Dios, no. Una tierra pagana. Una tierra pagana, exactamente. Pero el Señor le plació y escogió a este varón y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela. Una de las cosas maravillosas que me llama la atención es que Abraham fue una persona obediente y nunca cuestionó al Señor por qué me tengo que ir de mi tierra y de mi parentela. Porque se supone que él debía estar en ese lugar plácido, porque ese era su hábitat, estaba con su familia, pero él fue obediente a un lugar. ¿Cuál lugar? No sé, pero salió de esa tierra, salió de su parentela al lugar donde el Señor le iba a mostrar. Y una de las cosas maravillosas es que al Señor le agrada la obediencia. Amén. Dice una parte de la Biblia en Primera de Samuel, le habla el profeta Samuel a Saúl, que pues arbitrariamente se puso a hacer un sacrificio, ¿verdad? Porque el profeta le había dicho que lo esperara. Y Samuel le pregunta: ¿qué es lo que más le agrada a Dios? ¿Obediencia o sacrificio? El Señor le agrada la obediencia. El Señor luego te va a recompensar por esa obediencia. Amén. Así que más claro no podemos tener en esta historia de Abraham. Sigamos la voz de Dios, seamos obedientes, porque el plan que tiene el Señor para cada uno de nosotros es un plan bueno, es un plan maravilloso, es un plan de bienestar. Entonces, pues meditemos en esa palabra, meditemos en esta historia y reflexionemos nosotros mismos si realmente estamos siendo obedientes a esa palabra, a esa acción que debemos tomar que viene de parte del Señor. Amén. Es muy importante, mis hermanos, que tengamos el libro que vamos siguiendo, porque usted puede después volver a leer la lección, usted puede ir anotando, usted puede ir subrayando. Cuando finalizamos cada lección tenemos unas preguntas, no para evaluarlo, sino para que usted conteste y vaya viendo qué tanto va reteniendo y aprendiendo de la lección. Y aquí puede rayarlo y puede escribirlo. Así que yo les animo que se pongan en contacto con nosotros y vamos a conseguir más libros de esto y los vamos a proveer, les vamos a dar. También las lecciones tienen buenos ejemplos y están escritas por hombres del Señor, donde van explicando y desmenuzando todo bien claro. Entonces es importante esa parte. La otra parte bien importante es que usted, si tiene una pregunta, si tiene una duda, si quiere agregar algo, también lo coloque ahí y nosotros podemos ir viendo de esas preguntas. Vamos a dejar hasta este punto aquí y vamos a terminar esta lección el próximo domingo, porque nos gusta ir viéndola lentamente y poder ir asimilando, poder ir comprendiendo qué es lo que nos quiere decir la lección, ir comprendiéndola bien. Estamos en Gálatas, estas lecciones están basadas en Gálatas y estos dos párrafos que acabamos de ver están basados en Gálatas 3 del 6 al 18 que leyó mi esposa cuando comenzamos la clase. Entonces les animo a que se comuniquen con nosotros y para poder tener el libro que estamos siguiendo. Es un libro de la Casa Nazarena, es un libro de doctrina nazarena, de sana doctrina, y está bien claro y bien explicado. Yo creo que por ahí. Sí, si no tienes nada que agregar al comentario que dice, está bien. Ya. Vamos a orar para pues poner esta lección, finalizar esta lección con oración. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde y me los proteja. Amén. Y que estas lecciones se hagan una vivencia en nuestras vidas. Padre Santo, te alabamos, Dios. Bendecimos tu nombre, Padre. Te damos las gracias por tu infinita misericordia.
Te damos las gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, nos guía, nos redarguye, nos da luz, Señor. Es lámpara a nuestro camino y es lumbrera. Oh Santo Israel, gracias, Señor. Ponemos estas lecciones en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, iluminando nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Que podamos comprenderla y sobre todo que podamos ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y les recordamos los miércoles de 6 a 7 de la tarde tenemos nuestra hora de oración. Bienvenidos serán. Dios les bendiga. Dios les bendiga.